Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Química General 1. Ahora vamos por la semana 3 y vamos a ver las relaciones de masa en las reacciones químicas. Bueno, aquí este tema es demasiado sencillo. Como ya vimos, los elementos y los compuestos anteriormente están formados por átomos y por moléculas. Por lo tanto, ¿en qué se relaciona? Por ejemplo, si ustedes quieren pasar de átomos a átomos gramos, lo que necesitan conocer es el número de Avogadro. Y ahora, ¿cómo es el número de Avogadro? El número de Avogadro ya está establecido y siempre va a ser la cantidad de acá abajo. Como observan aquí, es de 6,022 por 10 a la 23, dependiendo del caso de su ejercicio. Entonces ya transformamos a átomos gramos. Y ahora quiero saber los gramos. Para eso necesito conocer el peso atómico de mi elemento. Esto lo entenderán mejor ya con los ejercicios. Ahora vamos a ver los compuestos. Los compuestos se basan en las moléculas. Si quiero conocer el número de moles que posee ese compuesto, igualmente necesitan saber el número de Avogadro. Y si de moles quiero conocer los gramos, necesito conocer el peso molecular de ese compuesto. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren pasar de elemento a compuesto, lo que necesitan conocer son las fórmulas. ¿Ya? Y si quieren pasar de gramos de elemento a gramos de compuesto, necesitan conocer la composición porcentual de dichos elementos. Entonces, eso veremos a continuación más detallado en los siguientes ejercicios. Ahora vamos a ver el primer ejercicio de relaciones de masa. Vamos a ver la masa atómica del boro, la masa atómica promedio. Ya que recuerden que antes vimos que son los isótopos, son los átomos del mismo elemento, pero con diferentes neutrones. Entonces, aquí observamos que el primer isótopo tiene el peso de 10 y está en composición porcentual de 19,78%. Y a continuación el siguiente isótopo está con 11 y con una composición de 80,22. Y cada uno pesa 10,0129 UMAS y 11,0093 UMAS. Las sumas no se preocupen, las sumas también son unidades de medida o también pueden representarle como gramos, que equivale a lo mismo. ¿Ya? Entonces, recuerden que la composición porcentual es en los porcentajes que me dan de cada isótopo. Y siempre tiene que sumar el 100%. Por ejemplo, aquí sumamos 8 más 2, 10. Llevo 1, son 8, 10, llevo 1, 0 y se completa el 100%. Entonces, están bien los datos que nos dan en el ejercicio. Ahora, el peso atómico, lo que hacemos es anotar el peso que nos dan de cada isótopo multiplicado para su porcentaje. Entonces aquí tenemos 10,0129 por 0,1978. Acá tenemos más 11,0093 por 0,8022. ¿Ya? Para pasar de porcentaje a forma decimal, tienen que recordar que este se le divide para 100. Y así obtenemos mi número en decimales. Aquí también el 80,22 dividido para 100. Y yo tengo en forma decimal. Entonces, realizando los respectivos cálculos, nos sale 1,9806 más 8,8317, lo que nos da un peso atómico final de 10,81 UMAS o 10,81 gramos. Y eso pueden verificar en la tabla periódica, buscando el elemento boro. Otro ejemplo de relaciones de masa tenemos el siguiente. ¿Cuál de las siguientes sustancias contiene mayor cantidad de masa de cloro? Tenemos la opción A, que es 5 gramos de, recuerden que este se leía cloruro de potasio. La opción B tenemos 60 gramos, aquí tenemos un anión y se lee como
clorato de sodio. Y a continuación tenemos 30 gramos de cloruro de magnesio. Ya. Como primer paso, lo que tenemos que hacer es obtener el peso molecular de cada compuesto. ¿Y cómo hago esto? Necesitamos conocer los pesos atómicos de cada elemento que están formando dichos compuestos. En el compuesto A tenemos el potasio y el cloro. Entonces, consultamos en la tabla periódica y vemos que el potasio pesa 29 y el cloro 35,5. Para la sustancia B tenemos el sodio que pesa 23 y el oxígeno 16. Y el último, que es el magnesio, pesa 24. Vamos a sacar el peso molecular. Ya. Para la opción A, vemos que posee un átomo de potasio y pongo ese átomo aquí, multiplicado por el peso molecular de ese elemento, que es 29. Y está aquí el 29. Más la suma del otro elemento, que es el cloro. Aquí también posee un átomo. Coloco el un átomo por su peso atómico. Y multiplico, opero y multiplico, ¿no es cierto? Y me sale 74,5 gramos. ¿Ya? Para el compuesto B hacemos lo mismo. Aquí tenemos un átomo de sodio. Coloco el un átomo por el peso atómico del sodio, que es 23 por 23. Asimismo, aquí tengo un átomo de cloro, el un átomo por el peso del cloro, que es 35,5. A continuación, colocamos los átomos de oxígeno, aquí ya son 3, coloco el 3 por el peso atómico del oxígeno. Operamos y sale 106,3 gramos. Y por último tenemos aquí el magnesio, tiene un átomo y aquí coloco el 1 por el peso molecular, perdón, el peso atómico del magnesio, que es 24. Más, igual aquí tengo dos átomos de cloro, los dos átomos por el peso molecular, peso atómico del cloro. Y me dan 95 gramos, ¿ya? A continuación, hacemos lo que hicimos primero con factor de unidades. Coloco mi cantidad de dato, 5 gramos de cloruro de potasio, y ahora sí. Una mol de cloruro de potasio, ¿cuántos gramos tiene? Los gramos son el peso molecular que yo saqué aquí. Por lo tanto, una mol obtiene 74,5 gramos de cloruro de potasio. Y si notan, va simplificándose. Si no se simplifica, quiere decir que pusieron al revés las unidades. Siempre tienen que simplificarse. Aquí también mol con mol se simplifica. Y aquí, una mol de cloruro de potasio, ¿cuántos átomos gramos de cloro tiene? Y otra vez vamos a la fórmula y vamos, solo tiene un átomo gramo. Y aquí está el 1. ¿Ya? Y vamos, el último paso es el átomo gramo, átomo gramo. Y un átomo gramo de cloro, ¿cuántos gramos tiene? Entonces es el peso atómico que encontramos con las tablas periódicas. Y ya tenemos nuestra conversión. Recuerden que todos los números que están en el numerador se multiplican y los que están en el denominador se dividen. Por lo tanto, operando me da 2,38 gramos de cloro. Vamos con el compuesto B. El B nos da 60 gramos de clorato de sodio. Coloco aquí. Y lo mismo, una mol de clorato de sodio, ¿cuántos gramos tiene? Y es el peso molecular que obtuvimos aquí. Y lo mismo que arriba, se van simplificando. ¿Ya? Aquí, una mol, ¿cuántos átomos gramos de cloro tiene? Vamos a nuestra fórmula y solo tiene 1. Igual, simplifico y aquí está el 1 átomo gramo. ¿Y un átomo gramo de cloro cuánto tiene?
tiene el mismo peso que colocamos arriba y operamos de la misma manera. Y acá se divide. Y obtenemos 19,76 gramos de cloro. Y para el último literal tenemos 30 gramos de cloruro de magnesio. Igual, 1 mol, ¿cuántos gramos tiene de cloruro? Entonces es mi peso molecular que obtuve aquí, que son 95 gramos. Se simplifica. Y ahora, 1 mol de cloruro de magnesio, ¿cuántos átomos gramos tiene? Si vamos a nuestra fórmula original, tiene 2. Y ese 2 lo coloco aquí. ¿Ya? Mol con mol se va. Y ahora, un átomo gramo de cloro, ¿cuántos gramos posee? Y es el peso atómico del cloro. Átomo gramos con átomos gramos se va. Y tenemos 22,4 gramos de cloro. Por lo tanto, el compuesto C es el que posee más masa de cloro, con la cantidad de 22,4 gramos. Continuando con las relaciones de masa, ahora veremos qué sustancia contiene mayor número de átomos de oxígeno. Tenemos la muestra A de 18 gramos, esto es de glucosa. B, 4,48 por 10 a la 24 moléculas de dióxido de carbono. C, 0,5 centímetros cúbicos de agua y nos dan la densidad de la misma. Y el último D, de 7 litros de oxígeno a condiciones normales. Entonces, para el literal A, lo que tenemos que hacer es sacar el peso molecular. Recuerden que el peso molecular se saca con el número, con los átomos o con el subíndice, multiplicado por el peso del elemento. Como tenemos el carbono, multiplicamos 6 por 12. A continuación tenemos 12 hidrógenos, ponemos el subíndice de 12 multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Y a continuación colocamos el subíndice del oxígeno o los átomos multiplicado por el peso atómico, que es 16. Y esto nos da un resultado de 180 gramos sobre mol. ¿Ya? Colocamos nuestro dato, que es 18 gramos de glucosa. Y lo mismo, 1 mol, ¿cuántos gramos posee? Entonces, como ya encontramos el peso molecular, simplemente simplificamos. Gramos con gramos se simplifican y me queda mol. 1 mol, ¿cuántos átomos gramos tiene de oxígeno? Entonces verificamos en la fórmula inicial y vemos que el subíndice es de 6. Por lo tanto, tiene 6 átomos gramos de oxígeno. Y las moles se simplifican. A continuación, tenemos que recordar que no es lo mismo átomo gramo que átomos. Un átomo gramo de oxígeno posee 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, y aquí aparece el número de Avogadro. ¿Ya? Y átomos gramos de oxígeno con átomos gramos de oxígeno se simplifican y ya me queda expresado en átomos. Por lo tanto, recuerden que siempre los que están en el numerador se multiplican y los del denominador se dividen. ¿Ya? Dándome un resultado de 3,61 por 10 a la 23 átomos de oxígeno en el literal A. Para el literal B tenemos 4,48 por 10 a la 24 moléculas de dióxido de carbono. Pongo mi dato y hacemos factor de conversión. Una molécula de dióxido, ¿cuántos átomos tiene de oxígeno? Entonces observamos en la fórmula original y vemos que posee 2 átomos de oxígeno. Y pongo mi factor de conversión, por lo tanto molécula con molécula se simplifica y me queda 8,96 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Vamos con el literal C. El C me da el volumen del agua, pero me dan la densidad. ¿Cómo saco la masa? Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Si me dan de dato el volumen, tengo masa sobre volumen por volumen. ¿Qué pasa con los volúmenes? Se simplifica y por lo tanto ya me queda la masa. Y aquí mismo pasó. Ocupo mi dato 0,5 centímetros cúbicos
por la densidad del agua. Y pasó lo mismo, se simplificaron los volúmenes y me queda ya expresada la masa en gramos. Y este dato ya lo ocupamos para sacar los átomos de oxígeno. Entonces, ponen su dato 0,5 gramos de agua y lo mismo, una mol de agua, ¿cuántos gramos tiene? Y tienen que sacar el peso molecular. Posee 18 gramos y gramo con gramo se simplifica. Exactamente aquí lo mismo, una mol de agua, ¿cuántos átomos gramos tiene de oxígeno? Entonces vamos a la fórmula y solo tiene un átomo gramo. Mol con mol se va. Y recuerden, lo mismo, un átomo gramo no es lo mismo que un átomo. Átomo gramo en átomos es el número de Avogadro. Aquí utilizan el número de Avogadro. Y ya nos queda expresado en átomos. Por lo tanto, realizando las operaciones me queda 1,67 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Y el último literal, tengo 7 litros de oxígeno a condiciones normales. ¿Qué se refiere a condiciones normales? Que esto está a temperatura de 273 Kelvin, a una atmósfera, que sería la presión, y el volumen de 22,4 litros. Y vamos a ocupar este dato. ¿Para qué? Para que se me simplifique los litros que tengo aquí. Por lo tanto, colocan su dato, 7 litros de oxígeno, y una mol de oxígeno, ¿cuántos litros tiene? Entonces ya tengo también el dato. Litro con litro se va y me queda en moles. Igualmente, otra vez, una mol de oxígeno, ¿cuánto tiene de átomos gramos? Tiene 3 átomos gramos. Y mol con mol se simplifica. Aquí ocurre lo mismo, un átomo gramo de oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y se me simplifica. Realizando las respectivas operaciones, tengo 5,65 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Por lo tanto, ¿cuál es el que tiene mayor número de átomos? Revisamos las respuestas. Este tiene la base por 10 a la 23, este tiene 10 a la 24, este tiene 10 a la 22 y 10 a la 23. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor? Es la base de por 10 a la 24. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el literal B. Y así concluimos. Ahora veremos el espectro de masas. El espectro de masas prácticamente mide la intensidad de picos o la intensidad de corriente comparando con la masa atómica. Por ejemplo, aquí tenemos el neón. Si recuerdan, el neón es un gas noble. Entonces, tengo aquí mi muestra. Y si observamos, los picos más altos están aquí. Y si comparamos, está en la masa atómica justo en 20. Por lo tanto, aquí está su peso atómico. Y esto se encuentra en la proporción o en la composición porcentual de 90,92. ¿Sí? Aquí también vemos picos que están en la masa atómica de 21 y de 22. Y por lo tanto, tienen esos pesos. Y si recuerdan, cuando hay 3 elementos más del mismo elemento, valga la redundancia, son isótopos. Los 3, este de aquí, el 2 y el 3, son isótopos. ¿Sí? Y por lo tanto, con estos 3 isótopos podemos encontrar el peso atómico del neón, o el peso real también. ¿Ya? Aquí nuevamente vemos la composición porcentual. Recuerden que siempre tiene que dar 100%. Experimentalmente encontraron que el neón posee 100%, pero al inicio solo tenían el neón de 90,92 y el neón de 8,82. Tenían una inestabilidad del 0,26%, pero ya con el espectro más avanzado encontraron esta relación. Si les piden determinar el espectro de cualquier elemento,
Aquí podemos ver los siguientes pasos. Primero es tener una muestra en estado gaseoso. Segundo, se bombardea la muestra con electrones de alta energía. Tercero, al bombardear esta muestra, se produce colisiones entre los electrones, átomos y moléculas. Esto genera iones positivos por la liberación de un electrón de cada átomo o molécula que bombardeamos. Por lo tanto, los iones se aceleran y pasan por una trayectoria circular. Esta trayectoria circular sabemos que posee radio, ¿no es cierto? Entonces, el radio de esa trayectoria depende de la carga y de la masa. La carga es E y la masa es M. ¿Ya? La masa se determina por la magnitud de la relación que existe entre la carga y la masa. Eso se mide experimentalmente. Y los iones pasan por un detector de corriente que determina que la cantidad de corriente es directamente proporcional al número de iones, o que la intensidad de corriente es directamente proporcional al número relativo de los isótopos que tiene esa muestra gaseosa. Y así concluimos con el espectro de masa. Ahora, chicos, vamos a ver cómo encontrar la composición porcentual cuando me den un compuesto. Aquí lo que tienen que hacer es lo siguiente. Aquí tenemos el ácido fosfórico y siempre tenemos que sacar el peso molecular. Entonces, como aquí tengo el subíndice 3 y el peso atómico del hidrógeno es 1,008. Ya, aquí, ojo, para la composición porcentual se sugiere utilizar los pesos atómicos con 3 decimales. ¿Por qué? Porque ahí les saldrá el 100%. Si utilizan menos de 3 decimales, les saldrá más del 100%. Entonces, eso tengan en cuenta. Y multiplico por el peso del hidrógeno. Y ya está. Aquí tengo un átomo de fósforo, un átomo por el peso del fósforo. Y a continuación tengo 4 oxígenos, el 4 multiplicado por el peso del oxígeno. Y así me da como resultado el peso molecular 97,991. A continuación, vamos a separar los elementos que forman mi compuesto. Tengo hidrógeno, fósforo y oxígeno. Hidrógeno, fósforo y oxígeno. Y aquí voy a colocar el número de átomos multiplicado igualmente por el peso molecular, peso atómico dividido para el peso molecular de mi compuesto. Y eso multiplicado por el 100%. Realizando las operaciones, esto me sale 3,086%. Igual con el fósforo coloco el número de átomos que poseen el compuesto multiplicado por el peso atómico dividido para el peso molecular, multiplicado por el 100% y eso me da 31,612%. Y por último el oxígeno, igualmente el número atómico o el subíndice multiplicado por el peso. Y aquí me da 65,312%. Sumando me da el 100%, pero aquí tengo el 1. Este no le considera, puesto que aplicando la ley del redondeo no sube al inmediato superior. Y me queda esta respuesta. Ahora vamos con el ácido sulfúrico. Vamos a realizar lo mismo. Tengo el subíndice 2 multiplicado igualmente por el peso del hidrógeno, igualmente los átomos de azufre multiplicado por el peso del azufre, los átomos de oxígeno multiplicado por el peso del oxígeno. Eso me da un peso de 98,062. Igual que en el caso del ácido fosfórico, separo mis elementos y multiplico. Aquí está mi número de átomos que poseen el compuesto multiplicado por el peso del elemento, dividido para el peso molecular del compuesto, igual multiplicado por el 100%, y así hacemos para el resto de los elementos, dándome una suma del 100%. Y así acabamos con lo que es la composición porcentual. Ahora veremos cómo puedo encontrar la fórmula molecular y la fórmula empírica.
tenemos el siguiente ejercicio. Un compuesto tiene la siguiente composición porcentual de 19,3% de sodio, 26,9% de azufre y 53,8% de oxígeno. Su peso molecular es de 238 gramos. Encuentra la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Ya? Entonces, anotamos a un lado nuestros datos y conocemos que esta es la composición porcentual y verificamos que sumen el 100%. ¿Ya? Esto en porcentaje le puedo transformar en gramos, no hay ningún problema. Es decir, tengo 19,3% de sodio y lo puedo representar como 19,3 gramos de sodio. Y asimismo ocurre para los siguientes elementos. Tengo 26,9% de azufre y aquí tengo 26,9 gramos de azufre. Y por último, el oxígeno 53,8% a 53,8 gramos de oxígeno. ¿Ya? Algo que cabe recordar es el número de moles. Para encontrar la fórmula empírica necesitamos esta fórmula, que es moles es igual a la masa sobre el peso atómico, si es para un elemento. Si estamos trabajando con compuestos sería el número de moles es igual a la masa del compuesto dividido para el peso molecular. ¿Ya? Y también necesitamos los pesos atómicos de cada elemento que nos pide el ejercicio. Eso lo consiguen en la tabla periódica. Y ya están aquí expresados. Por lo tanto, utilizando la fórmula de moles es igual. Moles para el compuesto del sodio, tenemos la masa del sodio dividido para el peso atómico, que nos da el dato 19,3 dividido para 23. Me da 0,84 moles. Aquí, ¿por qué le pongo moles? Recuerden que las moles son también unidades adimensionales, es decir, que los puedo colocar siempre y cuando sabiendo que es la fórmula de moles. Ya aquí tenemos las moles del azufre, realizo el mismo proceso anterior, la masa que me dan de dato dividido para el peso atómico, tengo 0,84 moles. Y por último, el oxígeno me da 3,36 moles. Y aquí lo que tienen que hacer es elegir el que tiene el menor número de moles. Como observamos es el 0,84. El resto es 3,36. Y van a hacer lo siguiente. Para conocer el número de átomos o el subíndice de mi fórmula empírica, tienen que dividir el que encontré dividido para el menor, que me salió 0,84. 0,84 para 0,84, 1. Aquí como el azufre también me dio 0,84, le divido para 0,84, 1. Y para el oxígeno tengo las moles que encontré dividido para las que son menores. Y me da 4. Y así encuentro mi fórmula empírica, colocando en orden el sodio, el azufre y el oxígeno. Aquí tengo el 1 y el 4. Recuerden que tampoco es necesario poner el número 1. Pueden dejar expresados de la siguiente manera. Y ya está. A continuación de mi fórmula empírica, vamos a encontrar la fórmula molecular. Para ello, lo primero que tienen que hacer es encontrar el peso molecular de mi fórmula empírica. ¿Ya? Recordemos que el peso molecular se calcula con los subíndices multiplicado por los pesos de cada elemento. Aquí como el sodio tiene 1, 1. El peso atómico es 23, 1 del azufre, el peso del azufre, 4 del oxígeno y 16. Me da 119 gramos sobre mol. Segundo paso sería dividir el peso molecular que me dan de dato. Siempre les van a dar un peso molecular de dato. Y es 238. Para el peso molecular de mi fórmula empírica. Y así encuentro un factor. Como se observa aquí. Tengo el peso molecular de dato. Ustedes pueden colocarle F minúscula, F mayúscula y dividen. Peso molecular de mi dato dividido para el peso molecular de la fórmula empírica que encontré. Entonces tengo 238 para 119. Como conocemos, unidades también se simplifican y me queda el factor 2. Este factor 2 van a multiplicar a la fórmula empírica. Como observan aquí, la fórmula molecular es la multiplicación de mi factor por la fórmula empírica.
Anotan su fórmula empírica multiplicado por 2, que me salió. Por lo tanto, 2 por 1 me sale el 2, 2 por 1 del azufre, 2, y 2 por el 4 del oxígeno me sale 8. Por lo tanto, ya tengo hallado la fórmula empírica y la fórmula molecular. Continuando con el tema, veremos ahora las reacciones químicas y ecuaciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es todo proceso en el cual una o más sustancias sufren transformaciones químicas. ¿Qué es la ecuación química? Es la representación simbólica de una reacción, el cual indica sus transformaciones y además de ello nos dice la cantidad de reactivos que se utilizaron para que se dé una reacción química. Bien, aquí observamos un ejemplo, suponiendo que está el compuesto A o un elemento A y en el mismo caso el B. Siempre los que están al lado izquierdo se conocen como los reactivos. Y esta flecha señala el sentido de la reacción. Como solo da una dirección, eso significa que es irreversible. Y los que están al lado derecho son los productos. Son los productos de la reacción y los reactivos de la reacción química. Ahora, ¿por qué es importante el balanceo de las ecuaciones químicas? En una reacción, la masa de los reactivos es igual a la de los productos. Y recuerden la famosa teoría de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto también veremos en termoquímica. Tienen que recordar que aquí el cambio de la materia es la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahora veremos un ejemplo. Aquí tenemos el magnesio que reacciona con el ácido clorhídrico. Recuerden que aquí el metal con el no metal tienden a unirse. Por lo tanto, aquí está el producto de esa unión y el hidrógeno tiende a estar solo. Recuerde que cuando los elementos están solos, siempre se ponen en forma molecular. Y ahora vamos a verificar si están igualados. Aquí en mi lado izquierdo tengo un magnesio 1. Tengo un hidrógeno, coloco el 1 y tengo un cloro. Vamos al lado derecho. Tengo un magnesio, 2 cloros y 2 hidrógenos. Aquí observamos que está desigualado, puesto que el hidrógeno en el lado izquierdo tiene 1 y al derecho 2. Lo mismo pasa con el cloro. ¿Y ahora qué hacemos? Aplicamos siempre el método más fácil, que es el método del tanteo. Entonces, si aquí tengo 2 hidrógenos, busco la forma de que en mi lado izquierdo tenga 2 hidrógenos. Por lo tanto, aquí recuerden que los subíndices nunca se pueden cambiar. Solo tienen que aumentar un coeficiente en, en mi compuesto. Entonces multiplico por 2. 2 por 1 me sale 2. El 1 desaparece y 2 por el 1 del cloro me da 2 cloros. Y se iguala a mi ecuación. ¿Ya? Y también pueden comprobar con los pesos atómicos. Si tengo un átomo de magnesio y multiplico por el peso del mismo, tengo 30 gramos. Si tengo un átomo de hidrógeno, multiplico por el peso, me da 1 gramo. Si multiplico un átomo por el peso del cloro, me da 35 y me da 66 gramos. Ahora vamos al lado izquierdo. Tengo igual un magnesio, multiplico por lo que pesa y por el átomo. Igual aquí tengo el peso del hidrógeno por los 2 átomos de mi reacción química, tengo 2 gramos. Y aquí tengo 2 cloros multiplicado por su peso, me da 70. Esto sumando me sale 102. Si observan igual, no se igualan con las masas. Pero ahora ya con la igualación química, aquí multiplicamos por 2 y aquí multiplicamos por 2. Lo que me da 2 gramos y los 70. Si observamos, tengo lo mismo que lo de la izquierda y me da 102 gramos. Y ya está igualada de manera
ya sea en masa o ya sea en forma de moléculas o moles. Para entender las reacciones químicas, el balanceo y por lo tanto la estequiometría, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos que el metanol, aquí su respectiva fórmula que es CH3OH, se quema en el aire, de acuerdo a la siguiente ecuación. Aquí la tenemos expresada y además nos dan que se utiliza 209 gramos de metanol. ¿Cuál será la masa producida de agua? Lo primero que tiene que observar es si está igualada la ecuación. Entonces anotamos nuestros elementos que forman los compuestos. Tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Y contamos. Aquí tengo un carbono y al otro lado un carbono. El hidrógeno, contamos. Tengo 3 aquí y uno acá, sería 4. Aquí a mi lado izquierdo tengo 2 hidrógenos y aquí tengo 3 oxígenos, contando con el 2 de aquí y el 1 de acá. Y a mi lado derecho tengo 2 y 1, que es 3. Como observamos, no está igualado por el hidrógeno. Por lo tanto, buscamos coeficientes que permitan mi igualación. Aparentemente, si multiplico al lado derecho por 2, mis hidrógenos se igualan y observamos. 2 por 2, 4. ¿Ya? Pero no olviden que este 2 también afecta el oxígeno. Tengo aquí 1, 2 por 1, 2. Más los 2 de acá serían 4. Y como observan, no se está igualando. Vamos a buscar otros coeficientes. Veamos si ponemos aquí 2, aquí 4, aquí 2 y aquí 3. Veamos si se iguala. Aquí multiplico el 2 por el 1 del carbono. Tengo 2 carbonos a mi lado izquierdo y 2 carbonos a mi lado derecho. Multiplico el 2 por el 3 del hidrógeno, serían 6, más el 2 multiplicado por el 1 serían 2. Tengo 8 hidrógenos a mi lado izquierdo. Vamos acá. Tengo 3 por 2, 6. ¿Ya? Vamos acá. Vamos con el oxígeno. Tengo el 2 multiplicado por el 1. Del oxígeno tengo 2. Y más los 8 de aquí sería 10. Vamos acá. Tengo 2 por 2, 4 oxígenos. Y por el 3 de aquí, 3 por 1, 3. Tengo 7. Y observo que aún no está igualado. Sigo buscando factores. Ya. Veamos. Ahora veamos al revés. Y aquí pongo el 3 y aquí el 4. Ya sabemos que si igualan los carbonos, vamos con los hidrógenos. Tenemos aquí, no olviden, siempre multiplicar. 2 por 3, 6. El 1 que está aquí, 2 por 1, 2. Me da 8. Vamos con los hidrógenos de mi lado derecho. Y 4 por 2, 8. Se igualó los hidrógenos. Vamos con los oxígenos. Aquí tengo 1, 2 por 1, 2.
3 por 2, 6. 2 más 6, 8. Vamos acá. 2 por 2, 4. Y 4 por 1, 4. La sumatoria me da 8. Y por lo tanto ya está igualada. A continuación de ello, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos de dato 209 gramos de metanol. Estos 209 gramos siempre se sugiere pasar a moles. Tienen su dato. Y recuerden el factor de conversión. Si quiero eliminar gramos, los gramos deben estar abajo. Gramos de... Y siempre anoten su compuesto. ¿Y con qué le transformábamos a moles? Recuerden con el peso molecular. 1 mol de CH3OH. ¿Cuántos gramos tiene? Recuerden que se sacaba con el peso molecular. Aquí tengo un carbono. El carbono pesa 12. El hidrógeno tengo 3 y pesa 1. Aquí tengo un oxígeno, sería 16. Y aquí otra vez el hidrógeno, 1 por 1. Multiplican 1 por 12 más 3 más 16 más 1. Eso me da 32 gramos. 32. Y aquí observen que gramos con gramos se va y ya tengo en moles. Y eso le divide. Nos da 209. 6,53 moles. Moles de metanol. Y ahora van a hacer lo siguiente. ¿Cuántas moles de metanol necesité en mi reacción para formar agua? Entonces, necesité 2 moles. Y anotamos 2 moles de metanol. ¿Cuánto formaron de agua? Y observamos aquí. Formaron 4 moles de agua. Si observan, pasa lo mismo que en factor de conversión. Moles de metanol con moles de metanol se eliminan y me quedan moles de agua. Y hacemos los respectivos cálculos. Aquí la mitad 1, la mitad 2. Y nos toca multiplicar 6,53 por 2. Nos da el resultado de 13,06 moles de agua. Pero mi ejercicio me dice, ¿cuál será la masa producida? Por lo tanto, esta mol pasaremos a gramos. Y lo mismo, 1 mol de agua posee 18 gramos. Lo mismo, mol con mol se va y nos queda 13,06 por 18. Hacemos nuestros respectivos cálculos. Por 18 nos sale 235,08 gramos de agua. Y así tenemos resuelto nuestro ejercicio. Continuando con la clase, ahora veremos el reactivo limitante. Generalmente los reactivos en una reacción no están en la proporción en la que indica una ecuación química o la ecuación balanceada. También, la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de productos o materias primas. Por lo tanto, en los experimentos reales se suministra un exceso de los reactivos que sean más baratos para que el reactivo más costoso se consuma y este me dé la materia prima óptima. Y por último, el reactivo que se consume primero en mi reacción es el reactivo limitante. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el aluminio, el óxido férrico, el cual forma óxido de aluminio y forma hierro libre. Ya, siempre verifican si está balanceada mi ecuación. Entonces aquí tengo 2 aluminios
Por lo tanto, aquí por cuánto multiplicaría por el 2. Tengo 3 oxígenos, 2 hierros y 2 hierros. Y ya está, balanceado. A continuación tenemos de dato que se hizo reaccionar 124 gramos de aluminio y 601 gramos de óxido férrico. Recuerden que siempre estos datos tenemos que pasar a moles. Entonces tenemos 124 gramos de aluminio. Recuerden que una mol de aluminio es igual a su peso atómico. El peso del aluminio es 27 gramos. Gramos con gramos se van y me queda 124 dividido para 27, el cual me da 4,59 moles de aluminio. También recuerden siempre anotar sus elementos. Y vamos con el compuesto. Tiene 601 gramos de óxido férrico. Le quiero transformar a moles. Por lo tanto, una mol de óxido férrico posee, y vamos al peso molecular, 160 gramos. Gramos con gramos se van y me queda esa división. 601 dividido para 160 me da 3,75 moles de óxido férrico. Ahora sí vamos a utilizar los resultados que encontré. Este y este. Anoten, 4,59 moles de aluminio de mi dato y vamos a la reacción. ¿Cuántas moles hay en mi reacción de aluminio? Observamos que tengo 2 moles. Y siempre le pongo en el denominador con el propósito de eliminar. 2 moles de aluminio formaron una mol de óxido de aluminio. Una mol de óxido de aluminio. Y pasa lo mismo. Moles de aluminio con moles de aluminio se van. Y me quedan las moles del óxido. 4,59 por 1 me da 4,59 moles, pero del óxido de aluminio. ¿Ya? Vamos con mi segunda cifra que encontré. 3,75 moles de óxido férrico tengo aquí. Y en mi ecuación, ¿cuántas moles tengo? Si observan aquí, se supone que está 1. Una mol de óxido férrico me produjo una mol de óxido de aluminio. De igual manera, se simplifica y me queda 3,75 moles de óxido de aluminio. Y observamos que el menor es 3,75. Por lo tanto, este es mi reactivo limitante. Si este es mi reactivo limitante, ¿cuál es mi reactivo en exceso? Observen que el reactivo limitante proviene de el óxido férrico. Reactivo limitante. Por lo tanto, mi reactivo en exceso será el aluminio. Reactivo en exceso, aluminio. Como vimos anteriormente, el reactivo limitante fue el óxido férrico. Por lo tanto, se utilizan para su producto. Entonces tengo 3,75 moles de óxido de aluminio. Pero en mi ejercicio me pide calcule la masa en gramos. Lo que tienen que hacer es el factor de conversión. Una mol de óxido de aluminio posee 100,2 gramos de el óxido. Mol con mol se va y ya me queda en los gramos. ¿De dónde saqué 100,2? De su
peso molecular. Recuerden siempre multiplicar los átomos por el peso atómico de cada uno de los elementos. Y tienen su resultado, que me da 382,5 gramos de óxido de aluminio. Y ahora vamos con la segunda parte, que dice qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción. Entonces utilizan su producto, que fue 375 moles de óxido de aluminio, y vamos a nuestra reacción. ¿Cuántas moles de óxido de aluminio hay? Si observamos, hay 1. Por lo tanto, anota 1 mol de óxido de aluminio. Como recuerden, mi reactivo en exceso fue el aluminio. ¿Y cuántas moles tengo en mi reacción? Tengo 2 moles de aluminio. Y aquí ocurre lo mismo. Mol con mol se va y ya me queda expresado en las moles de aluminio. Tengo 3,75 por 2, 7,5. 7,5 moles de aluminio. ¿Ya? Pero recuerden que mi dato inicial fue en gramos. Y estas moles transformamos en gramos. 7,5 moles de aluminio. 1 mol de aluminio posee 27 gramos. Mol de aluminio con mol de aluminio se simplifica. Y tengo la multiplicación de 7,5 por 27. Tengo 202,5 gramos de aluminio. Pero necesito conocer cuánto se recuperó. Entonces van a realizar la diferencia de su masa inicial, mi masa inicial, menos la masa que reaccionó. La masa inicial siempre nos darán de dato, que es 601, menos la masa que reaccionó, la que transformamos aquí. Y esto me da un total de 398,5 gramos de aluminio, que están en exceso. Y así concluimos con este ejercicio. Y viendo el último tema de este capítulo es el rendimiento. El rendimiento habla acerca de la cantidad de reactivo limitante que se consumió y por lo tanto cuánto de producto se realizó al final. Entonces, como conclusión tenemos que el reactivo limitante determina el rendimiento de mi reacción. Y aquí observamos que la fórmula general del rendimiento es el rendimiento real sobre el rendimiento teórico. El rendimiento real se obtiene mediante experimentación y en el caso de nuestros ejercicios es dato. Y el rendimiento teórico es el que se obtiene a través de la ecuación química. Siguiendo con el anterior ejercicio, obtuvimos que el reactivo limitante fue el óxido férrico. Y obtuvimos 3,75 moles, ya realizando el cambio de unidades de gramos a moles. Entonces, tenemos nuestro reactivo limitante. Y vamos a nuestra ecuación, considerando que me dan la siguiente pregunta. Calcular el rendimiento de la reacción si se obtiene 300 gramos de hierro. Vamos a tener en consideración el hierro y a los 300 gramos. Como mencioné anteriormente, el rendimiento real me dan por dato. Por lo tanto, 300 gramos es mi rendimiento real. Listo. Y ahora, vamos acá. Vamos a nuestra ecuación. 375 moles de óxido férrico me dan de dato. Vamos a nuestra reacción. Aquí hay 1 mol de óxido férrico. 1 mol de óxido férrico me produjo 2 moles de hierro. Y aquí nuevamente
se simplifica, y me queda 3,75 por 2, lo cual me da 7,5 moles de hierro. Como aquí tengo moles y mi dato en gramos, tenemos que hacer factor de conversión. 7,5 moles de hierro, 1 mol de hierro posee 56 gramos de mi elemento. Mol con mol se simplifica y me queda 7,5 por 56, obteniendo un valor de 420 gramos. Y este, por lo tanto, es mi rendimiento teórico. Aplicando la fórmula, tenemos que el rendimiento es igual al rendimiento real, 300 gramos de hierro sobre y rendimiento teórico, 420 gramos de hierro multiplicado por 100. Gramos con gramos de hierro se simplifica y tengo 300 dividido para 420 multiplicado por 100. Me da un valor de 71,43%. Por lo tanto, mi rendimiento ha sido del 71%. So